Mi nombre es BC Eserioja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Exhibit y esto es Cuentos de Autos. Participo en muchas carreras. Allá por los 90 lo hice en muchas callejeras, cuando estas eran en grande. También hicimos varias en pistas de aceleración en Compton, Wilmington, Selmer, Ontario y hasta en otros países, como Japón. Realmente eran cosas de otro nivel. No sé si estás familiarizado con el Club de Medianoche. No lo estoy. Oh, por Dios, estos tipos... Esto fue así. Entre fines de los 80 y principios de los 90, la economía japonesa experimentó un auge, así que había mucho dinero. Las tres grandes empresas de la época eran Toyota, Nissan y Mazda. Toyota tenía el Supra, un vehículo que les permitía a los fanáticos divertirse mucho, además de tener una importante influencia en la cultura. Nissan tenía el GTR, otro auto absolutamente fantástico, y Mazda contaba con el RX-7. Sí. No sé si lo sabes, pero en Japón había un acuerdo de caballeros por el cual no querían que los autos superasen los 300 caballos de fuerza. Entonces era extraño que, aunque las plataformas eran robustas, hubiera ese límite de potencia. Pero al mismo tiempo se les permitía a los vehículos hacer todo tipo de locuras. Había algunos individuos adinerados que tenían la necesidad de llevar la velocidad a su nivel más elevado. Estoy hablando de 200 o 300 kilómetros por hora en carreteras de Tokio, como la Wangan, que es una carretera que llegaba desde Tokio hasta Yokohama. Ahí iba la gente a la mitad de la noche a hacer cosas demenciales. Existía una gran cantidad de clubes japoneses que organizaban lo mismo por diversión. También había dinero de por medio, pero había un club en particular, un grupo de individuos, el Club de Medianoche, y estos tipos eran extremadamente populares. Los miembros de este club eran realmente muy astutos. Eran hombres corporativos de traje que eran pilares de la sociedad y que mostraban una muy buena imagen. Sin embargo, al llegar la medianoche, sucedía una metamorfosis, ya que se transformaban en individuos locos y en tipos sedientos de sangre, sedientos de velocidad. Estaban completamente locos con los autos. Lo interesante es que se divertían mucho, pero al mismo tiempo eran extremadamente responsables. No sé si esas dos cosas van de la mano. No lo creas, tenían un código de conducta muy estricto para no lastimar a ningún transeúnte ni lastimarse a ellos mismos. Aunque estaban enloquecidos, era muy importante mantener la seguridad. Sí, oye, ¿sabes qué? Es curioso que digas eso porque yo también estuve en Japón y la gente ahí me pareció que era muy amable y considerada. Hice un concierto en ese país y esa fue la primera vez en la cual intenté tirarme del escenario porque bueno, me pareció que habían dejado todo ¿cómo listo. salió eso? Y se movieron. Lo siento. Se me acercaron de inmediato cuando impacté Bien. contra el piso y empezaron a palmearme. Pero me fui de tema. Retoma lo que decías. Esa cultura también se refleja en las carreras. Quieren asegurarse de que todo sea correcto. No obstante, esto era algo muy secreto que se encontraba cubierto por el anonimato. De hecho, los miembros no se llamaban entre ellos por sus nombres completos. Solo se llamaban por el primer nombre. En Estados Unidos nos contactábamos mediante chats de AOL y se publicaban avisos en los periódicos para organizar carreras. Era una locura. Por otro lado, para siquiera acceder al Club de Medianoche, tenías que convertirte en aprendiz, luego de lo cual se te asignaba una tarea: construir un auto confiable que alcanzase los 250 kilómetros por hora por un largo periodo de tiempo. ¿A lo largo de cuánto tiempo? Por unos 10 o 15 minutos a 250 kilómetros por hora por 10 minutos. ¡Ay, qué fácil! Bueno, piensa que esto se hacía fácil a principios de los 90, ¿sí? Así que era bastante desafiante. El vehículo podía quedar en llamas con mucha facilidad. Muchas cosas podían salir mal muy rápido. Sí. Pero tras recibir este ingreso al club como aprendiz, tu mentor se acercaba a tu auto para pegarle una etiqueta adhesiva del Club de Medianoche. Ay, qué bueno. Que podía estar boca abajo, sobre el capó o el parachoques trasero, pero era un gran honor contar con ese prestigio asociado a ti. Era la aceptación de tus mentores. El hecho de que tu mentor pegase una etiqueta adhesiva en la parte del auto que quisiera me fascina. Me encanta ese pequeño ritual. Es algo que me parece muy interesante. Me encanta.
De todas las carreras que se hicieron y los autos que participaron, hay dos que realmente me llamaron la atención. Hubo dos individuos sumamente populares que llevaron su amor por los autos al siguiente nivel. Uno era Yoshida Ichi, quien tenía un Porsche 930 Blackbird. Ese modelo automovilístico se conocía como el verdugo en aquel entonces porque cuando el servofreno se descontrolaba, mataba a quienes viajaban en el vehículo. Pero a este muchacho no le importaba eso. Bueno. Él quería tener el Porsche más veloz del mundo. Así que invirtió $2 millones, no en la moneda actual, sino en la de los 90, para que su auto fuera de primera línea. Lo envió algunas veces a Alemania para que lo recibieran directamente ingenieros de Porsche con el fin de que trabajasen con el vehículo y le aplicasen tecnología de punta. Imagínate contar con esa potencia en un 930 en las calles de Japón. Él podía superar los 300 kilómetros por hora por alrededor de 15 minutos. ¿Te lo imaginas? Qué locura. Ese era el tipo de locuras que se desarrollaba. Por el otro lado estaba el gran competidor de Yoshida, quien no tenía tanto dinero como él, pero sí tenía mucho ingenio. Contaba con un auto llamado Devil Z. No sé cómo lo logró, pero se rumorea que este auto tenía entre 700 y 900 caballos de fuerza. Tenía un carburador de 3 bocas de este tamaño. No sé si sabes lo difícil que es alcanzar los 800 o 900 caballos en un auto carburado. Sí, No es para difícil, nada sí, que fácil. se queme el motor. Y más allá de eso, este era un motor de la serie L. Era el S30Z de serie L en línea. Y la entrada de aire se suele forzar a través de la garganta del carburador, pero aquí no hay un puerto que permite ese flujo. Es algo que la mayoría de la gente no sabe hacer, ni siquiera con la ingeniería y la electrónica Claro. actuales. Tener un G200 con semejante potencia en los 90 indica lo descontrolados que estaban estos tipos. De todas formas, este grupo fue tan poderoso, tan influyente y tan famoso que hasta se les rindió homenaje en todo tipo de videojuegos y también en animes. Por ejemplo, el color del Devil Z cambió a azul. Y en los animes, el vehículo conservó la rivalidad que había entre el Blackbird 930 y el Devil Z. Wow. Es asombroso lo fuerte que fue esta cultura en Japón. Creíamos estarlo haciendo en Estados Unidos, pero Japón estaba descontrolado. Llevaron esto a otro nivel. Fue absolutamente fantástico. Sí, incluso todo ese concepto en esa clase de películas al estilo de Rápido y Furioso provino de ese tipo de carreras. Pero normalmente, todo lo bueno llega a su fin. Había un grupo de motociclistas que también corrían muchas carreras, así que mientras el Club de Medianoche se divertía en una de las grandes carreteras, ellos intentaron jugar con él. Pero algunas personas resultaron lastimadas. Y 2 murieron. Eso desintegró todo. Las motos y los autos no pueden correr. Lo juntos. intentaron, Sí. intentaron hacerlo, Sí. pero fue desafortunado que sucediera eso, ya que se disolvió ese grupo en particular. Todo se detuvo y las cosas retomaron su seguridad. Pocos de quienes eran miembros hablaron sobre el tema, aunque se rumorea que volvieron después y se hicieron algunas cosas más. Así que realmente admiro el ingenio de aquella época, así como también que estas personas hicieran cosas que no se podían, porque muchos de quienes pertenecían al Club de Medianoche posteriormente tuvieron empresas populares y exitosas de modificación de autos. Y lo interesante es que al día de hoy el club sigue existiendo, pero en un formato más legal. Ahora hacen lo mismo, pero en pistas. Al igual que yo, ya no corro en las calles ni aunque me paguen por ello. Sigo yendo a correr como los miembros del Club de Medianoche que ahora corren en auténticas pistas en Japón, lo cual me parece muy bien y considero realmente espectacular que la mala fama que tuvo el Club de Medianoche haya derivado en que ahora se practique lo mismo, pero en un entorno más seguro y controlado. Tuviste muchas experiencias divirtiéndote con autos Sí, también. pero hay muchas ideas equivocadas sobre mí, los autos. Compártelas. Sí, la gente cree que realmente sabe de qué diablos habla. Independientemente de que sea sobre carburadores, motores, válvulas de admisión y escape y de los escapes. Como sea, yo tengo una relación muy extensa con los autos porque me encantan. Sí, y mi experiencia con ellos no solo me llevó alrededor del mundo, sino que también me dio la oportunidad de conocer a muchas personas. Pero creo que mis mejores experiencias automovilísticas ocurrieron en la Gumball 3000.
¿Oíste hablar de ella? La he sentido nombrar. He participado en algunos sí. rallies, pero nunca en nada tan espectacular como la Gumball No, 3000. esto es una especie de versión recargada de la Cannonball. Por supuesto. Sí, esto empezó en aquel momento gracias a un hombre llamado Maximilian Cooper, quien tuvo la idea de tomar el concepto del rally, juntar a personas de todos los estratos sociales en un solo lugar y recorrer 4.800 kilómetros en 8 días. Oh, wow, sí. Sí, Qué exótico. bueno, suena bien en teoría, ¿Entiendes? Iban jeques del Medio Oriente, iban grandes empresarios petroleros, había toda clase de tipos que llevaban vehículos allí impresionantes. Ahí vi por primera vez una camioneta 6x6. Como sea, él había estado llevando a cabo el rally desde hacía un tiempo cuando yo fui invitado por primera vez. Y pude ver las cosas más locas ahí. La gente vende autos y los conduce durante todo ese rally. ¿Qué condujiste? Y participé en diversas ocasiones. ¿Pero qué condujiste la primera vez? Estuve en un Lamborghini la primera vez. ¡Qué bien! Sí, pero es algo que nunca voy a repetir, porque al conducir 4.800 kilómetros en 8 días, el maldito trasero te queda agrietado. Hay muchas cosas que aprendes sobre la marcha. Entiendo. Sí, entonces en rallies posteriores recurrí a vehículos que fueran más grandes, como una camioneta Porsche con grandes tubos de escape. Y en otra ocasión estuve en un Bentley y también usé otros vehículos, pero déjame explicarte cómo es el proceso. Todos recibimos la invitación. Claro. Solo la invitación. Sí. Y entonces todos nos dirigimos al lugar. Este evento habitualmente arranca en Londres. Ok. Sí. Comienza en el extranjero. Sí. Bueno. No, esto se pone Está bien. demencial. Muy demencial. Me gusta. Y luego nos llevan hasta un lugar y todos tenemos una gran reunión en donde Max nos da una charla diciéndonos que es un rally, no una carrera. Aunque nadie escucha en ese momento. Es un rally, no una carrera. ¿Cuántos autos participan? Bueno, habitualmente son entre 100 y 200 autos. ¿Estás bromeando? No, yo creo que son entre 100 y ¡Qué 200. locura! Hay personas de todos los estratos sociales y vamos de a partes. Y algunas de esas historias son asombrosas. Como por ejemplo, fuimos a un lugar y uno de los tipos no dejaba de ganarnos a todos. Nos ganaba a todos sin importar qué. Claro. Así que intentábamos determinar qué estaba haciendo y descubrimos que ese sujeto contaba con un avión privado que seguía el rally. Entonces, cuando se cansaba, el avión aterrizaba, él se bajaba del auto para ser reemplazado por otro conductor y luego se subía al avión junto a sus esposos para arrojarse en paracaídas. Así era como ganaba. Punto de llegada. Sí, así ganaba. Los otros tipos, entre quienes había grandes empresarios tecnológicos, creían poder sobornar a la policía, así que conducían con una maleta llena de euros y cuando los hacían parar podían pagarles a los oficiales. ¿Eso dio resultado? Sí, bueno, a veces sí, pero en otras ocasiones fueron arrestados. Por supuesto. Oh, por Dios. Sí, todo esto es una locura. Recuerdo que una vez estábamos yéndonos del hotel hacia un avión en el aeropuerto para poder volar y entonces subimos con los autos a una gran aeronave militar. Estás bromeando. Nos iba a llevar a Boston desde Europa y unos tipos que habían estado de fiesta estaban en un Porsche de $500,000. Ese vehículo parecía de Fórmula 1. Uno de los sujetos estaba de pie con los anteojos puestos. Eso pasó temprano. Me di cuenta de que no estaba bien la situación porque estaba lloviendo un poco. Luego los perdimos de vista hasta que unas horas después los vimos con el auto volcado al costado del camino. El auto estaba destrozado. Claro. Así que los hicimos subir a nuestro auto porque ahí todos nos cuidamos mutuamente. Bueno, entonces nadie resultó lastimado. Nadie salió lastimado. Bien. Y finalmente fuimos al aeropuerto. Y uno de los tipos que rescatamos se bajó del auto y dijo que iba a volver enseguida. Empezamos a cargar los vehículos y poco después volvió con un taxi que le había comprado a uno de los taxistas. Lo subió al avión y le pegó algunas etiquetas adhesivas de Gumball solo porque quiso. Un taxi. Compró un taxi por $150,000. ¿Un taxi? ¿Un taxi? Y además el auto era un desastre. No era un auto exótico con aspecto de taxi. No. Cuando vio el taxi, le hizo a su dueño una oferta que no pudo rechazar. Por supuesto. Iba ofreciendo cada vez más dinero hasta que finalmente pudo comprarlo por $150,000. Entonces subió al taxi al avión y terminó llevándolo hasta Boston. Por Dios. Así que llegamos
Íbamos con el taxi a Estados Unidos, pero el vehículo iba a rastras. Nos dirigíamos al hotel y cuando llegamos, él vio exactamente el mismo auto que había destrozado en Europa aparcado enfrente. No lo puedo. Nuevo. Eso es impresionante. Sí, exacto. Yo dije, oh, y él seguía entusiasmado. Quería continuar. Que las cosas permanezcan sin cambios. Eso me hace sentir incómodo. ¿A qué velocidades iban? Ajá. Déjame adivinar, ¿Se me a permite 110. legalmente decirlo? Déjame consultarlo. Yo creo que superé los 250 kilómetros por hora. Yo sabía lo que hacía, porque en Europa miden la velocidad en kilómetros por hora, a diferencia de nosotros que lo hacemos en millas. Entonces, las primeras 3 veces que me detuvieron, dije, soy estadounidense, no lo sabía, pensé que estaba yendo a 160, pero no. Poco después se dieron cuenta de mi estrategia y me decían, lo sabías, maldito. Sin embargo, lo importante era no estar haciendo nada que pusiera en riesgo la vida de nadie, Entiendo, ¿entiendes? por supuesto. Entonces, por supuesto. aunque ellos se enojaban, al mismo tiempo les entusiasmaba que nosotros estuviéramos ahí con ellos. Sin dudas. Y la gente que conocía la ruta iba a vernos a nosotros. Parecía que estábamos en un desfile con todas las personas amantes del rally que había ahí. Claro, claro. Recuerdo que una vez nos persiguieron en Alemania llevándose autos todo el tiempo. ¿Incautaban los autos? Sí, estaban muy molestos y recuerdo que estábamos 5 autos en fila y el tipo de adelante tenía, ¿cómo se llama el Mercedes que termina en punta en la parte de adelante? Bueno, no importa. Tenía uno de esos medidores con cámaras infrarrojas y querían capturarnos por exceso de velocidad al ver las luces. Oh, sí. Sí. Entonces, claro. el conductor del Mercedes nos dijo, no pasaremos por este puesto de control porque seguramente están ahí esperándonos, así que apaguemos las luces y síganme. Esto era tremendamente peligroso, no sé si me entiendes. Pero... ¿Esto fue de noche? Sí, de noche, en oscuridad total. Oh, no. No se podía ver nada, estaba oscuro. Pero aceleramos, le hicimos caso siguiéndolo y pasamos de largo por el puesto de control, pero eso condujo a que terminaran atrapándonos. Después de ese momento dijeron, estos malditos no están jugando limpio. Entonces cerraron toda la carretera. Esto no era ningún juego para la policía alemana. Sí. ¿Me entiendes? Así fue como pudieron detenernos y sacarnos de la carretera. Parecía que estábamos yendo a una reunión de la escuela preparatoria. Nos cobraron a todos $700 de multa y luego tuvimos que ir al aeropuerto. Cuando la gente se sube a un avión durante el Gumball y todos ahí, entonces dijeron, bueno, celebremos, ya condujimos, ahora a festejar. Entiendo. Entonces, nadie estaba sentado en el avión. Oh, por supuesto que Nadie estaba sentado, pero el piloto nos recordó que estábamos en un avión. Los asistentes de vuelo empezaron a festejar con nosotros y abrieron las cajas de alcohol que había al fondo, lo cual fue un gran error. Oh, por Dios. Entonces todo el avión estaba torciéndose hacia el fondo, ya que todos estábamos congregándonos ahí. El avión volaba así. Estás bromeando. El avión volaba así. Y el piloto dijo, oigan, malditos, dispérsense. Claro. Porque están dejando al avión en posición vertical. Sí. Y ahí dijimos, oh, sí, estamos a 9,000 metros en el aire, así que relajémonos. Entiendo. Como sea, estábamos probablemente todos embriagados. Así que hubo gente que empezó a dar vueltas en ropa interior. ¡Qué diversión! En ese viaje la pasamos realmente genial, amigo. ¿Me entiendes? Estuvo muy, muy bueno. ¿Seguimos hablando del rally No, o el cambió tema sigue siendo el rally. Estábamos volando a Boston, ¿sí? Y alguien había llevado insectos vivos, como saltamontes, y los soltó en el avión. Entonces había saltamontes dando vueltas y nadie entendía de dónde demonios habían salido, aunque a todos nos pareció muy gracioso. Eran suecos que habían soltado a los saltamontes. ¡Oh, por Dios! ¡Qué locura! Además te diré que pasaron algunas cosas asombrosas en ese rally, como lo que Eve hizo con nosotros. en ¿Ella una era ocasión. conductora o pasajera? Ella era conductora. Bueno. Y tenía un equipo de gente. Estábamos en el rally, el auto de Eve, creo que tenía 3 chicas y estábamos borrachos, todos, atravesando las fronteras de malditos pueblos y ciudades con adoquines en las calles. Claro. Y también había burros siendo llevados con malditos ¿Seguía palos. habiendo 100 o 200 autos? Oh, sí, había autos de $500,000 muy fácil. circulando sobre adoquines.
¿Entiendes? Sin embargo, teníamos que pasar por ahí. Exacto. ¿Sí? Y el auto de Abe se averió Oh, no. en una frontera. ¿Sí? Entonces, Max se detuvo y dijo que iba a ocuparse del asunto quedándose con ella, como un auténtico caballero. Así que dijimos ok y nos fuimos. Y poco después vimos a Max y a Abe pasando mucho tiempo juntos durante el rally. Y luego terminaron casándose. Sí, sí. Qué interesante. Entonces, Ajá, lo sí. que cuentas, Exacto. ese incidente marcó un origen. Así es, ambos se conocieron en el rally. Todo sucede por una Y razón. se casaron. Todo fue una verdadera locura porque estuvimos en aquellas calles y carreteras viviendo un gran momento de nuestras vidas, pero la Gumball tiene algo particular. Cuando llegas a su final, estás cansado y agotado y sientes como si te hubiera atropellado un camión, pero se genera una igualdad de condiciones porque estás con personas de todos los estratos sociales que están igual de entusiasmadas que tú por haber concluido esta experiencia. Sientes como si hubieras sobrevivido a algo. Entiendo. Yo hice esto con David Hasselhoff y nos hicimos amigos. Somos como hermanos. Así creas lazos maravillosos y amistades que probablemente duren toda una Es vida. algo que se genera a través de los autos. Absolutamente. Unen a las personas. Tu historia estuvo fabulosa. Sí, claro que sí. Ella fue por el rally y se fue con un esposo. Exacto. ¿Ves lo que pueden hacer los autos? Sí. ¿Ves lo que hacen? Brindan gratificaciones universales.